Ahora me da mucho gusto recibir en el estudio a la doctora Luz María de la Mora, designada por el presidente electo como subsecretaria de Comercio Exterior del gobierno entrante. Con ella vamos a desmenuzar el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Luz María, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Víctor. Muchas gracias por Un tu gusto invitación. tenerte, como siempre. Gracias. Déjame preguntarte, ¿en tu opinión se logró un Telecan 2.0, que era el objetivo? Algunos analistas creen que no se llegó a ese propósito, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que lo más importante, Víctor, es que se logró un acuerdo entre los tres países. Es un acuerdo trilateral y es un acuerdo que le da al presidente Trump lo que desde el principio quiso, renegociar el tratado para decir que este es realmente el mejor acuerdo que se pudo haber hecho. Yo te diría que el acuerdo que se concluyó es un acuerdo que es muy parecido al anterior, tiene mejoras sustantivas en algunas áreas, sobre todo lo que es servicios, economía digital, comercio electrónico, y sí tiene algunos costos que tuvimos que pagar, específicamente en el sector automotriz. Pero eso ya sabíamos que era lo que quería el presidente Trump. Entonces, como dice el dicho, de lo perdido lo que aparezca, y me parece que en el balance general fue un acuerdo que nos permite tener predecibilidad, certidumbre, le permite al inversionista saber cuáles son las reglas a futuro. Me parece muy importante que no se aceptó esta cláusula de extinción de que cada 5 años iba a tener que renovar el acuerdo con una aprobación legislativa, sino que se cambió por un periodo de 16 años que no es el ideal, en el sentido de que, bueno, tienes que estarlo revisando cada 6 años y darle una nueva periodicidad de otros 16, pero creo que en el panorama general, pues sí, yo te diría que tuvimos que ceder en algunas de las presiones proteccionistas más importantes para el presidente Trump, pero tenemos un acuerdo y eso me parece que sí es importantísimo y es muy valioso y sí lo rescato. Obviamente, como dices, pues hay perdedores. Ahora que empiezan a salir ya más detalles de los textos, pues sin duda está el caso automotriz, está el caso farmacéutico, el sector de autotransporte también por ahí está un poco inconforme. Pero creo que el caso más emblemático en este balance de ganadores-perdedores, pues sí es el sector del automóvil, sí, donde pues sí hay un reto grande, ¿no?, para cumplir la regla de origen en cuanto al volumen de producción, que creo que eso no es tan complicado como la parte de salarios, que sí genera ahí cierto ruido, ¿no? Sí, mira, tú lees el texto y encuentras cosas realmente sorprendentes en el sentido de que esa sea la propuesta de Estados Unidos. Por un lado, tienes un incremento en la regla de origen de 62.5 a 75%, en donde quiere que el 40% sea de partes que vienen de regiones que pagan $16 la hora, de las cuales el 25% es de la línea de producción, 10% de investigación y desarrollo y un 5% de plantas que producen hasta 100,000 vehículos o más, ¿no? Entonces, esa metodología está rara. Luego te da 4 años para su entrada en vigor. Exactamente. Pero por otro lado, tienes un cupo administrado de 1.6 millones de vehículos donde te dice, bueno, si no puedes cumplir con esta regla, te doy un cupo de 1.6 millones de vehículos para que si cumples con la regla del Telecan actual, puedas entrar y pagar solamente 2.5%. Pero si acaso llego a decidir implementar una sección 232 en contra de autos, donde yo le imponga un 25% de arancel a los autos, entonces tienes un cupo de 2.6 millones de vehículos. Entonces, es como, te pego, pero al mismo tiempo te doy la salida. Entonces, es un régimen de comercio administrado bastante particular, bastante extraño, en donde lo que me parece a mí que se trató de hacer con este acuerdo es decirle al presidente Trump, ok, aquí están los elementos que tú le tienes que mostrar a tu electorado y a tu Congreso para que pueda pasar y le puedas decir, atendí el tema de empleo, atendí el tema laboral, atendí el tema de inversión y con estas disposiciones, según te las voy a presentar yo, voy a argumentar que las inversiones se van a regresar a Estados Unidos en el sector automotriz. Entonces, la verdad, Víctor, es un menú complicado, pero es un menú que a México, a pesar de todo, creo que le da un camino y no rompe las cadenas de integración productiva en América del Norte. Pues la verdad es que sí tengo que reconocer que los negociadores mexicanos sí hicieron un buen trabajo en este sector, por más complicado que se vea, ¿no? Se ha comentado que la mayor aportación que hizo el presidente electo a través de su representante en la negociación fue el capítulo energético, en donde se le da este derecho a México de modificar su constitución para dejar en claro que puede tener
el ejercicio pleno y soberano sobre el tema de hidrocarburos. Sí, sí, mira, yo creo que lo que se hizo fue precisamente plantar lo que dice la Constitución mexicana, en el sentido de que la Constitución señala que los recursos naturales, los hidrocarburos, el recurso energético es un recurso de la nación. Eso no está en cuestionamiento. Y creo que lo importante aquí fue que quedó plasmado en el acuerdo. Entonces, eso creo que nadie tiene ninguna duda al respecto, pero para el presidente electo era importante que eso quedara plasmado. Y me parece a mí que eso también da claridad al inversionista nacional y extranjero sobre dónde están los alcances y los límites. Los alcances están en la Constitución, y la Constitución nunca, ni en la reforma energética ni en ningún otro lugar, hemos visto que los recursos, el recurso del hidrocarburo, no está en manos del Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que da es simplemente una claridad, y al presidente electo le da también la tranquilidad de saber que este es un tema que no estuvo en discusión, ¿no? Claro. Ya está, es un reconocimiento de la capacidad de la Rectoría del Estado, de la propiedad. Refrendar algo que ya está en nuestra Constitución, pero digamos que quede claro en el tratado. Exactamente. Y también le da al inversionista la claridad de saber cuáles son sus opciones de inversión. Y eso me parece que también es muy bueno. Claro, claro. ¿Qué pasa con este tema de la posibilidad o no de negociar tratados comerciales con economías de no mercado, que no se señala específicamente en ningún país, pero bueno, claramente se piensa que es China, que es Venezuela, podría ser Cuba o Corea del Norte? Sí, pues mira, esto evidentemente es una propuesta que viene de Estados Unidos, me parece a mí. Digo, yo no estuve involucrada directamente en la negociación, pero lo que sí sabemos es que el problema de la administración del presidente Trump y el problema de Estados Unidos y de muchas otras economías son algunas de las prácticas que tiene China en términos de comercio, en términos de inversión, de protección a la propiedad intelectual, de participación del capital extranjero en su mercado. Claramente hemos visto que China, en algunas de sus prácticas, se distancia de cómo nosotros entendemos las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y me parece a mí que esta cláusula que puso Estados Unidos en el acuerdo es una cláusula que lo que te está diciendo es realmente el problema que tenemos nosotros, mundo, ¿no? Economías que participamos en el comercio, vemos que hay algunas prácticas que no se ajustan a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, para nosotros, me parece a mí que en la lectura del acuerdo es, antes de sentarme yo a negociar un acuerdo con China, de la naturaleza que sea, pues primero tengo que ver qué es lo que yo les voy a proponer, ¿no? Yo, México, si yo quiero negociar un acuerdo. Idealmente, si nosotros fuéramos a negociar un acuerdo con China, pues tendría que ser el acuerdo con el estándar más elevado, que es el TPP. Cuando Trudeau fue a hablar con Xi Jinping y le propuso el TPP, Xi Jinping le dijo, pues yo no puedo. Yo no puedo porque hay muchas disposiciones que están en el acuerdo, cuestiones de género, inclusión, cuestiones incluso de propiedad intelectual, con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, a mí me parece que China mismo, o economías que no son de mercado, no están listas para negociar este tipo de acuerdos. Entonces, me parece hasta cierto punto una declaración lógica, podríamos decir. Sí, lógica, pero al mismo tiempo, ¿cuál puede ser el impacto? Si China no está lista, las economías que no son de mercado no están listas para negociar este tipo de acuerdos. Ahora, esto no quiere decir que si México eventualmente quiere negociar acuerdos sectoriales, acuerdos arancelarios, México no está vetado de hacer esto, Canadá tampoco. Nosotros probablemente lo que tendríamos que ver y consultar es, oye, yo voy a negociar un acuerdo amplio con China o amplio con cualquier economía que no es de mercado, con estas condiciones, y yo no sé si a México de entrada le interesa negociar un acuerdo amplio de principio a fin de la A a la Z con una economía que no es de mercado, porque tenemos problemas de fundamento de política comercial, ¿no? Sí, claro. Un tema también novedoso en este acuerdo es que ningún país podría hacer una devaluación competitiva. Creo que ningún tratado comercial lo señala, pero también tiene toda la etiqueta del señor Trump. Claro. Esto, mira, el acuerdo que se acaba de negociar es un acuerdo que Estados Unidos va a utilizar como modelo para negociar otros acuerdos con otros países, que es muy similar a lo que nos pasó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90. Esa fue la base para nuestros acuerdos y para los acuerdos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? El mensaje que está mandando Estados Unidos es, quiero que quede un modelo de tratado en donde estas disposiciones
estén incluidas para yo poder justificar la petición a otros socios. México no es un país que pueda manipular su tipo de cambio. México tiene un tipo de cambio flexible, esa ha sido nuestra política y creo que seguirá siendo. Si acaso el que puede manipular el tipo de cambio es Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues me parece muy interesante que nos podamos sentar con Estados Unidos a reclamarle, ¿no? Y a decirle, oye, me estás afectando en mi competitividad, ¿no? Claro. Finalmente, Luz María, el tema de los aranceles a acero y aluminio quedó como el pendiente, ¿no? Así es. ¿Tú crees que de aquí a la firma, que sería a finales de noviembre, se puedan levantar estos aranceles? ¿Qué es la expectativa que hay? Pues esa es la propuesta y realmente pues Estados Unidos utilizó la sección 232 en acero y aluminio para forzar a México y a Canadá a hacer concesiones que pues en su momento no se hicieron, me parece que de una manera muy correcta, y Estados Unidos tiene que evaluar, porque mientras la sección 232 siga imponiendo aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de México, pues nosotros vamos a seguir aplicando represalias, ¿no? Entonces creo que está en el interés de las dos partes ya ponernos en un contexto en donde terminamos esta negociación y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Es algo que no nos conviene a ninguno de los dos, ¿no? Yo esperaría que esto se pudiera concluir antes del final de la presente administración y antes de la firma del acuerdo. Pues esperemos que así sea. Por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y Víctor, te estaremos viendo más adelante porque a partir del 1 de diciembre serás la nueva subsecretaria de Comercio Exterior. Así es, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, Gracias. Víctor. Siempre un gusto estar contigo. Gracias. Gracias.